¿Cuántos cierres hay al año y, Pues, y aperturas? aperturas, el saldo neto en el Independiente a día de hoy es negativo, o sea, cierran más que abren, ¿En serio? pero el saldo neto, pero se siguen abriendo y sigue habiendo casos de muchísimo éxito. Y no solo de estrellas Michelin, que por supuesto también restaurantes más de un precio promedio, de una oferta diferente o más democratizada, ¿vale? Siguen abriendo y con muchísimos casos de éxito, pero volvemos a decir que el universo de establecimientos en España es tan grande que, por desgracia, no todos están igual de profesionalizados. O sea, de cada 10 restaurantes, ¿cuántos pueden llegar a cerrar? Las últimas cifras que había visto, quitando los años de pandemia, que ha sido mucho más complicado, era en torno a un 10, 15, hay otras fuentes que hablan incluso un 20% de cierres, ¿vale? Es una cifra que, dependiendo de la fuente, varía bastante, Es entre decir, un 10 y un de cada 20%. 10, 2 cierran. Y 8 sí que tienen éxito o continuidad. Y se siguen abriendo nuevos, y esto es para la parte independiente. Para la parte organizada, que no es tanto porque sea organizada, sino para mí lo que me hace volver a reforzar es el concepto de la profesionalización detrás de ese negocio. Para mí un dato que ejemplifica muchísimo esto es que en el peor año de la historia del sector, ¿Qué que año fue fue? el 2020, ¿vale? Con una caída en torno al 45%, números redondos, se perdió la mitad de la facturación que se hacía en un sector total, jamás se había visto eso. El saldo de aperturas de la restauración organizada fue positivo, aun habiendo estado 3/4 partes del año la restauración cerrada, ¿vale? Que solo podían ofrecer delivery, aún así hubo un crecimiento natural de un 5% más de restaurantes organizados en España. Cogieron las mejores ubicaciones que lamentablemente tuvieron que Siguieron cerrar. y siguieron abriendo. O sea, obviamente bajaron mucho el ritmo, también tuvieron que cerrar establecimientos, no nos engañemos, pero el saldo neto fue positivo, obviamente luego se ha acelerado. De nuevo, para mí es un ejemplo de que si te profesionalizas de verdad, incluso en las peores épocas puedes sobrevivir e incluso crecer. ¿Qué significa estar profesionalizado? Entiendo que será pues, tener un equipo profesionalizado, que esté tu equipo formado, que tú estés formado y que hagas las cosas de una forma ordenada, ¿no? Básicamente es lo que decíamos al inicio de la conversación, es gestionarlo como un negocio. Como un negocio es tener muy cuenta, por supuesto, tener muy claras todas las cuentas del negocio, tener muy claros la construcción de los escandallos. Tengo que saber exactamente lo que me cuesta cada uno de los platos. Tengo que entender perfectamente lo que decíamos de qué busca el consumidor y cómo me quiero posicionar, a qué tipo de consumidor quiero atraer, contra qué otro establecimiento estoy compitiendo. Significa tener todo un back office realmente profesionalizado, no en tablas de Excel. Significa tener un front office que se adapte a lo que el consumidor está demandando, al tipo de bebida que está demandando, al tipo de comida, a la decoración, al entorno. Es decir, gestionar ese local como un negocio con todas las patitas que eso implica. ¿Cuáles son los errores más comunes que te has encontrado tú en el sector que hosteleros suelen cometer? Pues un poco lo que hablábamos. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? O sea, lo que me he encontrado muchas veces es, yo quiero lanzar esto, ¿vale? Puede ser una marca o puede ser un restaurante independiente. Quiero lanzar este negocio o quiero lanzar este plato, esta gama, esta nueva referencia dentro de mi carta. ¿Cómo lo hago? Y entonces la pregunta viene al revés. Se ha lanzado y muchos de estos casos pues no han tenido éxito. Y entonces cuando luego te piden, ¿por qué no ha tenido éxito? ¿Qué necesidad querías cubrir? ¿Qué problema solucionabas? Exacto. Entonces, es al revés, es ¿qué necesidad has detectado? ¿Qué oportunidades has detectado? Vale, pues entonces diseño esto y lanzo esto. Por eso digo el huevo o la gallina. El flujo tiene que ser detectar esa oportunidad y entonces hacer una acción para aprovechar esa oportunidad, no al revés. Al revés, algunas veces puedes acertar, pero las probabilidades son más bajas porque que tengas suerte y aciertes con una necesidad que tú te has planteado en la cabeza y que sea verdad que el consumidor tiene.